Bien, sucedió en Cariló una usurpación de categorías VIP, digamos. Cuando actuó la justicia, actuó la policía, descubrieron que era un fanático kirchnerista. Y se abrió un interrogante. ¿Era un testaferro, Diego Cabot? ¿Cómo andás? Bueno, en realidad hay varias cosas a tener en cuenta, porque a nosotros nos parece que es un tema nuevo, ¿no? O sea, apareció, si querés, en los medios en los últimos días, y un poco todo lo seguimos por esa foto iconográfica del cambio de... Y que pintó la casa, claro, exacto, etcétera. el Sí. maquillaje de la... Pero en realidad esto empezó en enero, ¿no? El 5 de enero la familia va a su casa y se encuentra con que está habitada. En ese momento hace una denuncia ante un fiscal y el fiscal no consideró, digamos, la devolución inmediata de la casa. Mira, acá ¿no? tenemos la casa como la dejó la familia y como está ahora, maquillada por el usurpador. Claro. Entonces, esto un poco, digamos, más allá del caso, si querés, policial y de estas cuestiones muy coloridas respecto a lo que había adentro, ¿no? Estamos hablando de que encontraron botellas de champán más caro y demás, y encontraron una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados, que básicamente te da, podemos estar frente, ahí la tenés, Este es el cuadro. que estaba en el comedor. Podemos estar frente a fanáticos de cualquier lado. Pueden ser fanáticos de Cambiemos, ¿no? Claro. Que la ponen como para despistar, digamos, claro. lo que fuere, digamos. La verdad es que no se sabe mucho. Sí hay alguna línea de investigación respecto de algunos negocios que tenía uno de los usurpadores, pero no de los que eran titulares digamos, en ese famoso contrato muy, digamos, poco solemne que presentaron, sino de los que estaban en la casa y de los que estaban dando vueltas por ahí. Y ahí hay alguna conexión que todavía se está viendo. Pero esto nos lleva un poco a pensar en algo que hablamos la semana pasada, a partir, ¿te acordás de los desalojos de Guernica? Claro. Y del campo de Echeverre, que tiene que ver con esta situación nueva, esta normalización de algo que es que tenés que ir a demostrar que un bien mueble, en este caso, perdón, un bien inmueble es tuyo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es como decía Gonzalo Sosa, nuestro productor hoy. Sos propietario hasta que se demuestre lo contrario, Bueno, porque tenés que en realidad, estar siempre en duda. ¿Qué sucede? Digamos que acá hay varias cosas en colisión que están cruzadas por una nueva situación. La ley que establece, digamos, la ley que, si querés, como que regula un poco todo esto, es bastante favorable al poseedor, no al propietario, al poseedor. Y la justicia argentina tiene muchísima dificultad para ejecutar desalojos, ¿no? Hay toda una teoría que habla de la, si querés, de la diferencia de tamaños entre un Estado yendo a sacar a alguien de su casa y alguien que no tiene vivienda. Están todos los derechos que están detrás, ¿no?, de una posesión de un inmueble, como es el derecho a una vivienda digna y demás, que está en la Constitución. Y a su vez la vivienda digna también, digamos, le pone un paraguas a otros derechos, como es el derecho a la salud y demás, ¿no? El derecho a la educación, el derecho al esparcimiento, que básicamente están en los acuerdos, o si querés, en los tratados internacionales de los derechos del niño que la Argentina ha suscrito. Pero en este caso, nada tiene que ver con eso. Acá no hay un derecho a la propiedad o un derecho a la vivienda digna y alguien va a tomar una casa que está deshabitada, como hay centenares de casos en toda, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero en básicamente todas las ciudades. Acá hay un ardid engañoso que tiene que ver con estos tipos que se metieron, le entregaron al juez, al fiscal, en realidad, que fue a buscarlos cuando se hizo aquella denuncia a principio de enero, un papel que decía firma de tal y tal, nunca se avanzó en eso. Vino la cuarentena esa gente, no pudo volver a ir. Cuando vuelve a ir se encuentra con que había muchísimos actos. Ellos habían alquilado la casa y se quedaron. Ellos presentaron en su momento, ellos no la alquilaron, ellos presentaron un contrato de alquiler que decía que estaba firmado por gente que era de la sociedad, que a su vez era dueña del inmueble. Y el juez los tuvo te diría, en realidad el fiscal, por válidos hasta ahora. Entonces, no es un tema de hace pocos días, ni que se dio con la cuarentena, se dio en el verano. Y la justicia básicamente durmió la siesta de la cuarentena hasta ahora.
que un poco cuando se supo no tuvieron más que ir y desalojar. Pero lo que sucede, que es un poco a lo que íbamos, es que en realidad el derecho argentino le otorga muchísimas ventajas al poseedor por diferentes razones. Lo que sucede ahora es que hay usurpaciones de este tipo que no están contempladas si querés, en los que la legislación vigente es bastante más torpe de lo que debería ser y tarda muchísimo más en ejecutar o si querés en devolver el bien. Uno tiene que ir, hay un poseedor, la gente tiene que saber que la legislación tal cual está hoy va a darle algún beneficio de la duda al poseedor y que tendrá que ser el propietario el que tiene que demostrar que ese inmueble es de él. Vos decís, es una inversión de la carga de la prueba, se podría decir en el derecho. Bueno, un poco sí, y a su vez hay que ver qué dificultades tenés o no y qué, en algún punto, qué ganas tiene el juez o el fiscal de que vos demuestres rápido o de tomar como válido rápido un título de propiedad. Pero nunca se habló, por ejemplo, Diego, tanto de casas de verano, de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires o vive en otro lugar, en La Plata, en Córdoba, y tiene su casita en algún lugar de la costa atlántica, que se haya usurpado durante este invierno. No. De hecho, hubo manifestaciones en la Ruta 11. Es un hecho nuevo, o sea, lo que estamos viendo nuevo. son hechos relativamente nuevos. Hay tomas desde hace mucho tiempo, especialmente en lugares aledaños a los centros urbanos, sí. En el interior se da mucho, y en Buenos Aires casas abandonadas o casas que están en las llamadas herencias vacantes. Hay muchísimas usurpaciones de ese tipo, donde al Estado le cuesta la eficiencia de devolverle al propietario porque carga con el hecho de que hay una norma constitucional que dice el derecho de vivienda digna. Entonces, sacar a la calle a gente que está usurpando, que no tiene otro lugar para vivir, al Estado le cuesta, digamos, y esto hay que decirlo, es bastante ineficiente para poner el derecho de propiedad por encima del derecho de vivienda digna. Ahí hay una colisión de derechos, el Estado no lo sabe resolver o no lo quiere resolver muy bien, es muy antipático, entonces aparecen los famosos remedios de las indemnizaciones o de las colocaciones, o lo llevan a algún lado, o le dan a otro lugar. Los premian para que abandone. Bueno, hay una suerte de incentivo porque quienes usurpan en algún punto, más allá de su necesidad, conocen esa colisión de derechos y conocen esa incapacidad del Estado, cuando digo el Estado es la justicia como mano del Estado, de reconocer el derecho de propiedad a alguien. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es algunos vivos que a su vez uno debiera preguntarse qué cabeza de impunidad hay dentro de quien usurpa una casa así, que hace que la pinta, la decora con mal o buen gusto, depende cómo uno lo mire, con esa famosa fuente que le pusieron adelante. Cuando uno ve la cava de vino de champán que tenía, no era gente necesitada. Bueno, pero por eso te digo, tenían algunos trailers para cuatriciclos, tenían camionetas de último modelo. Esto es otra cosa. Esto es una usurpación lisa y llana de una propiedad que el Estado a su vez no la pudo recobrar a su dueño por más de 10 meses, prácticamente, bueno, 11 meses, estamos hablando de principios de enero a principios de noviembre. Por 10 meses no la pudo recobrar a su dueño. Entonces, lo que tenemos ahora es un herramental, si querés, procesal y penal, que no es demasiado efectivo para este tipo de cosas. ¿Entendés? Y que estamos ante un momento donde no sabemos si son casos aislados o si efectivamente van a ser, digamos, casos recurrentes, o si vamos a ver una cantidad de este tipo de casos cuando la gente empiece a regresar a sus lugares, a sus casas de veraneo. No lo sabemos. Bueno, se puede solucionar de peor manera. Hace poco se hizo viral una historia de un vecino de Córdoba que tenía su casa en Carlos Paz, que se la habían intrusado, y los vecinos de Carlos Paz le recomendaron ir ellos a sacar al intruso y no ir a la policía o a la justicia porque iba a demandar mucho más tiempo. Bueno, por eso te digo. Cuando ya la gente actúa por mano propia. Por eso te digo, acá lo que hay es como una ineficiencia del Estado para actuar rápido en este tipo de casos. Entonces, esto es usado y abuso, hay uso y abuso de estas limitaciones, en algún punto, algunas por cuestiones procesales, otras por cuestiones de falta de decisión del Estado a la hora de eficientizar sus recursos para devolverle la propiedad a quien es el dueño. Gracias, Diego.
Bueno, y hablando de usurpaciones,